Bueno, y tenemos que hablar ahora, compañeros y televidentes, de otra situación, porque sin duda alguna generó muchísima polémica las declaraciones del futuro ministro de Salud, Felipe González, que ayer decía los enfermos terminales representan un alto costo en materia presupuestaria, el Ministerio de Salud, y específicamente hablaba de dar más que nada cuidados paliativos ya a aquellas personas con enfermedades terminales, entre ellos cáncer. Esto derivó en reuniones, pero también en reacciones de personas como Laura Cabral. Ella decidió publicar una carta en redes sociales, una carta bastante extensa al futuro ministro de Salud, Felipe González, en donde ella además le dice: usted puede cotizar, doctor, cuánto puede llegar a valer una vida, y cuenta la historia de su marido, de ella, oriundos que viven en la ciudad de San Juan Bautista, Misiones. Ella detalla en toda esta carta que en el 2013 su esposo debutó con leucemia linfoblástica aguda B común. Ellos rápidamente llegaron hasta hospitales de la ciudad de Asunción. Se trasladaron hasta allí y empezó el calvario, porque los médicos, ya en la capital, le dijeron que no le podían dar un tratamiento de curación al cáncer que había tenido su marido, solamente cuidados paliativos. No se quedaron con esa respuesta, ellos fueron a Brasil, siguió su marido un tratamiento de 6 meses, estuvo en remisión completa de la enfermedad por 2 años, tuvo una recaída en el 2019, no le volvieron a dar muchas esperanzas, pero en IPS llegó a ser sometido a un trasplante de médula ósea. Nuevamente esto derivó en 6 meses de internación en la previsional. Volvió a tener una recaída después de 3 años ya el año pasado. Y allí es que ellos movieron pero cielo y tierra, Rolando y televidentes, para poder llegar, en este caso, a lo que ella explica al final de su carta, a tener un medicamento que era costosísimo. En total rondaba cerca de $100.000 el costo del medicamento. Y Rolando, ¿sabes cómo llegaron a tener ese medicamento? ¿Cómo? A través de un amparo judicial. Hablaron con gente, imagínense, de India, hasta de Turquía, buscando traer ese medicamento que no estaba aprobado aquí. Tenían que tener la venia de Dinavisa. Ella cuenta todo eso en esa carta bastante extensa que hacía pública. A través de ese amparo tuvieron una solución y hoy día su marido está sano. No hay rastros de la enfermedad en su médula. Se salvó después de las primeras respuestas que eran: acá en el Paraguay no hay solución y la única respuesta son los cuidados paliativos. Queremos compartir lo que nos decía y cómo reaccionaba ante los dichos del doctor Felipe González la señora Laura Cabral. Los médicos fueron súper honestos, súper sinceros, y nos dijeron que le daban un máximo a 6 meses de vida o que podía terminar igual o peor que el paciente que estaba al lado. Si los pacientes o familiares tenemos que aceptar solamente lo que está disponible a nuestro alrededor, entonces no hay esperanza de vida, no hay esperanza de tratamiento, no hay esperanza de nada. Ese 1% de posibilidades que te den, no sé, para nosotros es un mundo de oportunidades, porque te da pie a que busques la solución por donde ni imagines. Yo no sé en qué se basa él para poder determinar los casos que ya no tienen futuro, por llamarlo así. Porque si vamos a guiarnos por eso, la experiencia que nos tocó vivir, lo que los médicos nos dijeron fue que mi marido ya no tenía tampoco futuro, si vamos a guiarnos por el caso, ¿verdad? Pero ¿qué hicimos nosotros? No nos quedamos de brazos cruzados. ¿Y cuál fue el resultado? O sea, si vamos a ponernos a pensar en lo que para él significa un costo y en relación a lo que para nosotros fue un beneficio, salvamos la vida a un ser humano. Por más de que haya 1% de posibilidad nada más de vida, nosotros nos aferramos a esa probabilidad, decía Laura en parte de esta entrevista, que es también la situación por la que han pasado muchísimos que tienen historias similares, acudiendo a amparos judiciales, lograron tener la posibilidad de que Salud financie, como fue el caso de ellos, el traslado y la compra de ese medicamento bastante costoso que no había en nuestro país y que hoy día le salvó la vida a su marido. Otros casos más también queremos compartir. Escuchen a continuación este video de una paciente. Estuve escuchando
el discurso de este nuevo ministro, Felipe González. Yo soy una paciente oncológica en la fase 4, que para la ciencia es terminal, pero no por eso usted no tiene que desamparar. Usted está diciendo, no hagan falsos comentarios. Usted mismo está haciendo la discordia, Señor. Por más que estemos en estadio 4 o fase terminal, ustedes tienen el derecho de comprarnos los medicamentos que el oncólogo nos está pidiendo y no clasear quién vivir y quién no. Yo soy Lourdes Marín, llevo un tratamiento de hace 4 años y gracias a la buena gestión de mi oncóloga y a los medicamentos vía amparo, estoy viva y con mucha fuerza. Y no voy a permitir, señor ministro, que usted quiera tomar acciones y que decida por nuestra vida. Quiero que usted sepa que cualquier mala acción contra mi salud y mi tratamiento, voy a estar en el ministerio peleando por mi vida, como siempre lo he hecho. Usted no es quien para clasear la vida nuestra. Usted es solamente un funcionario que tiene que otorgarnos la facilidad de los medicamentos vía amparo y no negarnos y dejarnos morir. Acá no hay que, como usted dijo, hay que socializar y hay que hacerle entender a la ciudadanía qué es lo que tenemos que entender, que hay que seguir luchando. Mientras haya vida y haya medicamentos, podemos seguir luchando. Y que no usted venga a la primera disparada, quieras cortarnos las alas y matarnos de una vez. Yo hace 4 años estoy con los medicamentos vía amparo y ahora estoy solicitando nuevamente uno para seguir viviendo. Y por favor, Señor, tenga un poco más de coherencia a lo que va diciendo. ¿Está bien? Muchas gracias. Yo me llamo Lourdes Marín y estoy al pie del cañón para lo que usted pueda estar decidiendo contra todos los pacientes oncológicos. Evidentemente. Es muy fuerte su declaración. Muy fuerte. No nos deje morir. Sí. Al final, yo creo que el ministro trató hoy de explicar los alcances, reconceptualizó todo, el propio presidente electo también insistió en que finalmente no va a ser el norte de su gestión desampararlos y hubo una reunión con los diversos gremios. A partir de ahora habría que ver cómo se actúa en la práctica, porque la diferencia estaría entre los cuidados paliativos y los cuidados para los enfermos terminales, sean terapia intensiva. También se mezcló un poco el concepto de los niños con situaciones neurológicas. Claro, ¿no? Lo que explicaba, por ejemplo, Raúl Doria, que ayer participó de esa reunión con el doctor Felipe González y algunos pacientes con cáncer, era justamente que uno son los cuidados curativos. Estamos hablando de situaciones en donde todavía se puede rever, no hay un tumor que haya hecho metástasis, por ejemplo, a algunos otros órganos. Allí sí se puede acudir a quimioterapia, radioterapia, decía Raúl Doria, que va a ser el futuro director del INCAN. Eso es lo que ya no queremos hacer cuando nos damos cuenta de que los pacientes ya no tienen la posibilidad de curarse. Cuando el tumor que tienen ya hizo metástasis a otros órganos, los cuidados curativos ya no les sirven. Vamos a lo paliativo, pero él aseguraba que no van a dejar a ninguno morir. Sin embargo, eso fue lo que llamó. Esta situación generó también una alarma en el sector de pacientes que están en esa situación. Se preguntan, ¿vamos a seguir accediendo a los medicamentos? Imagínate. ¿Qué va a pasar de nosotros? Esa es la gran preocupación ahora. Y ese era el testimonio de una de quienes participaba justamente de la reunión ayer. Escuchen el testimonio que a ella le llegó y lo que tuvieron como respuesta de la reunión. Una vez diagnosticada una paciente tiene que tener a tiempo y en forma ese tratamiento. ¿Como asociación ustedes tienen datos acerca de la cantidad de personas que ya están en estadio terminal? Yo no te puedo dar un dato X o un número, no puedo dar porque no tengo, pero sí tenemos compañeras que están en un estadio 4, que estuvo desesperada esta mañana, de los cuales le comenté al señor ministro, y los médicos que están acompañándonos, de los cuales estaba tan desesperada diciendo, María Estela, ¿será que a mí ya no me van a dar mi medicamento? Yo soy estadio 4. Y no, ahora públicamente puedo decir que nadie va a quedar desamparada, va a estar acompañada de parte del señor ministro y los médicos. El nuevo director que vamos a tener en el INCAN es un señor también
que ha luchado contra este mal. Bueno, ahí está, lo que decía ya, a nosotros nos llegó la información, una compañera me llamaba desesperada, ¿será que voy a tener todavía mis medicamentos o me van a sacar absolutamente todo? Ese fue el temor y la alarma que ayer se encendió, después ellos tuvieron esta reunión en donde finalmente dicen, no los vamos a dejar desamparados, pero lastimosamente ese norte que se tiene como que ya se marcó y a muchos llaman la atención porque decía, por ejemplo, Laura Cabral, nos daban a nosotros en su momento la pauta de que acá no había más que la quimioterapia, cuando que afuera en otros países hay un montón de posibilidades a las cuales ellos, como unos pocos privilegiados, pudieron acceder. Y además del tema de los pacientes, también el propio círculo médico también sentaba una postura con relación a eso, hablando desde el lado de la ética y muchos otros factores más también que sin lugar a dudas inciden en este tipo de situaciones. Aparte que tan sensible y automáticamente uno instala. El presidente Lugo, cuando atravesó por una situación de esta naturaleza, fue auxiliado, pero con una medicina privada en uno de los hospitales más caros de la región latinoamericana. Lo mismo el caso de Mangui Aliana, el vicepresidente electo. Entonces, cualquiera dice, claro, porque se trata de nosotros, finalmente la red de hospitales públicos de Paraguay no puede, y encima hay que agregar que se roba y muchísimo en el estamento público. Entonces hay que hacer foco precisamente en reestructurar la calidad del gasto público y bajo ningún sentido tener desamparados a los enfermos. Y eso también hizo que reaccione el presidente electo, Santiago Peña, claro, que hoy tuvo que hablar con relación a las declaraciones de su futuro ministro, tratando también de poner un poco de paño frío a esta situación que se da. Hoy habló y hacía referencia a estas declaraciones. Yo creo que hay una cuestión estadística, datos de lo que ocurre en materia de salud, pero pues hay una condición humana, ¿verdad?, que tenemos que ser sensibles sobre los pacientes terminales, las familias, ¿verdad? Entonces creo que hay una enorme responsabilidad por parte del Estado, no solamente de atender las necesidades, sino también de entender la problemática emocional que implica tener que lidiar con la enfermedad, ¿verdad? Muchas veces la parte más difícil, ¿verdad? Así que estamos trabajando en el equipo, tenemos que dar enormes soluciones, hay una enorme expectativa, así que estoy comprometido en mejorar y ayudar al sistema de salud. Bueno, decía Felipe González que respondió a una pregunta dirigida en su momento, que no va a hablar de desamparar a ningún enfermo y que lo que va a buscar es una medicina más que nada preventiva, después de todo esto que dio bastante de cara.